Profesor, compañeros y compañeras en general, tengan ustedes buenos días. El día de hoy mi grupo y yo estaremos exponiendo costumbre como fuente de derecho. Siguiente. Veamos. El artículo 139, inciso 8 de la Constitución Política del Perú señala lo siguiente. El principio de no dejar administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. Para empezar, ¿qué quiere decir vacío o deficiencia de la ley? Son las llamadas también lagunas de ley. En diversa doctrina podemos estudiar el tema a través del título Lagunas del Derecho. Sin embargo, considero que no existen lagunas, es decir, vacíos en el derecho, porque todo es llenado con los principios y el derecho consuetudinario, que también forman parte del derecho. Pero, ¿qué es o a qué se refiere derecho consuetudinario? Está basado en los usos sociales, es decir, la costumbre. Ahora, veamos cuáles son las características principales. Se trata de una fuente de derecho no escrita. Esto quiere decir que al no estar escrita, no está codificada como la ley, a diferencia de las leyes regulares que componen el ordenamiento jurídico. Y al no estar escrita, se transmite de forma oral, es decir, que estas reglas y principios de comportamiento se traspasan de generación en generación a través del boca a boca. Los romanos las llamaban mores marium, que significa las costumbres de los ancestros. Ahora analicemos qué es la costumbre. Siguiente. Bien, ¿qué es la costumbre? La costumbre es una palabra que se puede oír comúnmente y su significado en sentido general es conocido por todos nosotros. Se podría decir que la costumbre es una práctica repetida y antigua que se transmite por generaciones dentro de un sitio geográfico. Por ejemplo, lejos de las modas que cada cierto tiempo varía, así como una tendencia, nuestra forma de vestir difiere de la forma de vestir de los asiáticos. Por ejemplo, en la primera imagen podemos observar nuestra forma de vestir de acuerdo a nuestras creencias, tradiciones, y es muy distinta a la vestimenta de la imagen siguiente. Y si comparamos con todos los países, por ejemplo, Bolivia, Brasil, todos tenemos una costumbre distinta. Así, la costumbre en sentido general es llevada al derecho para particularizarla, llamándose costumbre jurídica o costumbre como fuente de derecho. Es decir, cuando dicha costumbre tiene un reconocimiento jurídico. A continuación, mi compañero Leo les explicará más sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpe el inconveniente. ¿Cómo podemos saber qué costumbre se convierte en fuente de derecho? Les daré un ejemplo. Una determinada forma de saludarse se puede llegar a constituirse como derecho, como costumbre. Perdón. Para esto para que sea jurídicamente relevante, lógicamente no. Se dice que se debe reunir dos requisitos, elemento externo y elemento interno. Elemento externo se trata de un elemento objetivo que ya se puede verificar fácilmente mediante los sentidos. Se refiere a conductas generalizadas que se llevan a cabo de forma constante y otra vez durante un periodo de tiempo largo. Es importante que la mayoría de la sociedad contemple dichos comportamientos. El elemento interno se trata de la asunción por parte de la mayoría de los miembros de una sociedad de que es preciso actuar de una forma determinada según una obligación jurídica. Pero conforme la costumbre, a pesar de los años,
evoluciona. Evoluciona a través de los años. Anteriormente las mujeres no estaban acostumbradas a levantarse o a levantar la voz, a velar por sus derechos y así. Conforme fueron pasando los años, fueron cambiando las costumbres machistas. Conforme fue desapareciendo la ignorancia en las mujeres, estas fueron ganando terreno porque actualmente la ley ya les concede tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bueno, ahora le va a seguir explicando un poco más del tema a mi compañera María. La doctrina ha clasificado la costumbre en 3 clases. La primera costumbre es costumbre según leyes. Esta costumbre aplica o desarrolla lo establecido por una norma legal, es decir, que es una ley que otorga la agencia la que le faculta regular un asunto específico. Es la norma que adquiere su carácter de tal y, por consiguiente, su fuerza obligatoria. Costumbre praeter legem o fue la ley. Esta costumbre establece cuál es la regla aplicable a situaciones que por bien no tienen una legislación. Es una costumbre que establece de materia no regulada o sobre aspectos no previstos por las leyes. Es un asunto respecto a la cual la ley no se refiere de forma positiva ni negativa, ni lo permite ni prohíbe, de modo que ante la ausencia absoluta de una regulación legal. Tercera costumbre, costumbre contra ley o contraria a la ley. Es la práctica contraria que va en contra de la ley. Esta costumbre dice todo lo contrario a la establecido a la norma legal. Lógicamente, esta costumbre es muy conflictiva y discutida, ya que en los códigos no se acepta esa opción. ¿Por qué? Porque la ley va por encima de las leyes, ya que es la norma contraria a la ley creada por el Estado, por lo que establece una solución diferente a la contenida de ella. Por eso, la ley escrita actualmente entra en desuso. En este caso, hay una ley que regula este asunto, pero hay una costumbre que es contraria a esa ley. Siguiente. Ejemplos de costumbres. Ejemplo de costumbres según ley. Esta costumbre dice que debemos respetar la vida de otras personas y no atentar contra las mismas. Segundo ejemplo, costumbre praeter legem. Suministro por parte de los genitores a menores de edad de bebidas alcohólicas o tabaco, por lo que no tiene regulación legal. Tercer ejemplo, contra legem. Las conocidas como mordidas sobornos a los componentes de la función del orden o funcionarios públicos. Gracias. Le doy el paso a mi compañero Leo. Muchas gracias. Entonces, en conclusión, es importante saber, según la Constitución Política Peruana, los jueces solo están sujetos a la Constitución y la ley. En caso de existir vacíos en la ley, deberán recién aplicarse los principios generales del derecho y la costumbre. Es por ello que jamás se podría reconocer una costumbre como con valor jurídico si es que se van en contra de la Constitución o contravenga legalmente lo establecido. Recordemos que la legislación es la primera y más importante fuente de derecho en nuestro sistema jurídico, por lo que la costumbre negativa no es fuente suficiente. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Muchas gracias.